Ya. Entonces, mis queridos hermanos, llegamos al estudio número 30 de la carta a los Efesios. Es un estudio muy intenso. Hemos barrido bastante, hemos estudiado versículo a versículo, texto a texto, y de una carta que tiene 6 capítulos, ya llevamos 30 estudios, lo que nos permite ir profundizando. Y si alguno de ustedes necesita profundizar en alguna parte del estudio, recuerden que yo tengo los apuntes que se los puedo mandar para dar vuelta, o pueden revisar los videos que ya están grabados. Entonces, con el Misterio de Bethesda, Casa Central, con Ronald anda ahora, en este instante, en Israel. En Israel está, es parte de su ministerio, ha hecho lazos con gente de Israel, y nosotros acá con el Misterio de Bethesda, Chile. Dios es bueno, Dios es justo, hermano. Entonces, la serie de la carta a los Efesios, el estudio número 30. Vamos a leer Efesios 6 del 13 al 17. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vayan prestando atención a esas palabras, porque uno lee y dice, bueno, ¿qué es el día malo? ¿O qué podemos entender por el día malo? Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué es lo que es ese todo que tiene que acabar? ¿Qué es lo que es todo? Estar firmes. ¿Y qué es lo que es estar firmes? O sea, muchas cosas que tenemos que saber. Pues, estar pues firmes, nuevamente, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? También nos metemos a eso. Y el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos adelante. Vamos eh, a declarar el choclo, como decimos, a declarar el choclo, a profundizar en la armadura de Dios. La armadura de Dios, muchos de los textos que rodean la escritura, de repente se cierran de un romanticismo. A la gente le gusta cómo suenan, las cosas que dicen, le agrada la forma en que se habla, pero no se profundiza, porque si yo quiero tener victoria espiritual, tengo que entender a qué se está refiriendo, ¿verdad? Cuáles son los recursos que Dios me está dando, y no solamente porque suenen bonitos. Hay muchos textos de la Biblia que la gente repite como palabras así de eslogan, pero que no van a profundizar mucho. Recuérdense que una de las órdenes de Dios hacia nuestras vidas es meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que es meditar? Centrar mis pensamientos en una frase, en una sentencia, y empezar a darle vuelta a la sentencia en cuanto a su significado. La meditación de la palabra de Dios no es una simple lectura. Hay gente que lee la Biblia y dice estoy meditando la palabra. No, está leyendo. Porque usted puede meditar y tomar una frase de un texto, de un versículo, o un versículo entero, y empezar a masticarlo, a conversar con Dios sobre ese texto, porque hablar con Dios, que es lo que Dios se lo explique, que el Espíritu Santo se revele. Entonces, la idea es que muchas de las palabras que aparecen aquí en la armadura de Dios suenan bonitos. Tomás toda la armadura de Dios, ponte el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, la coraza de justicia, pero son cosas que aparentemente suenan bonitas, pero van más allá. Entonces, después que Pablo nos habla de la realidad del mundo espiritual, de las tinieblas, y de cómo está estructurado jerárquicamente y en poder, ahora Pablo pone al tanto de que somos soldados, no por elección, sino por imposición, que nos da la condición de pertenecer al reino de los cielos, que está en enemistad con el reino de las tinieblas. Yo no elegí ser soldado, a mí no me preguntaron si quería ser soldado, a usted tampoco le preguntaron, a usted le están poniendo en conocimiento que existe una batalla espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Una batalla fuerte, una batalla difícil, una batalla, y Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, contra potestad, y nos pone al tanto que existe una lucha en la cual nosotros no elegimos estar, pero que está, y que esa lucha se desarrolla
en nosotros, en torno a nosotros, y se desarrolla alrededor de nosotros, y que tiene un carácter espiritual, y que actúa sobre las personas. Entonces, algunas veces nosotros somos provocados por las personas, somos provocados por las circunstancias, principalmente por las personas, que pueden ser o no parte también de la congregación, y que nosotros sentimos que nos están perjudicando, nos hacen daño, o que de alguna manera nos están afectando. Y nosotros queremos tenemos una lucha contra esa persona, pero no estamos teniendo, entonces Pablo nos dice que no estamos teniendo una lucha contra las personas, estamos teniendo luchas contra poderes espirituales que están detrás de las personas. Entonces, ahora Pablo me dice que soy un soldado. Después que me habla de la estructura jerárquica, me dice que soy un soldado. No porque lo elegí. Entonces la gente dice, yo no soy soldado a nada, no, no, yo soy un hijo de Dios, no soy creyente, pero Pablo te está diciendo que sí eres soldado y que te tienes que poner la armadura, no porque te guste, sino porque lo eres. O sea, a mí me están poniendo, según la Biblia, el diablo es nuestro adversario. Dice, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, es una condición. Ustedes, si no sé si alguna vez han visto algunas imágenes de la National Geographic, donde los leones empiezan a merodear alrededor de las presas, buscando la ocasión más oportuna para atacarlo, ver cuál es el león, ver cuál es la presa o el animalito que está más débil, el que está enfermo, el que no se puede mover, y lo empiezan a aislar. Dice, anda buscando a quien devorar. Y esa actitud del león es la que tiene el diablo. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice en 1 Pedro 5:8. También la Biblia nos habla de quién es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una de las cosas que anda como león rugiente, y es un homicida y es un mentiroso. Él usa la mentira, y lamentablemente muchas veces esa mentira está puesta en los pensamientos de los hermanos y se la dicen a otros. Entonces, el diablo es padre de mentira, inventor de mentira, y es un homicida, ¿verdad? La Biblia también dice que él vino aquí a este mundo a matar, robar y destruir. O sea, cuando compara sobre el verdadero pastor de las ovejas, dice, pero el salteador que entra por la ventana no ha venido más que a hurtar, robar y destruir. Y la labor del diablo es matar, robar y destruir. Destruye. Te roba lo que Dios te ha dado y que tú se lo permites, porque él no va a robar algo que tú tienes atesorado. Él no te puede robar si tú lo tienes bien. Robar, matar y matar, destruirte, matar tu fe, eh, y destruir lo que tú has construido. Entonces, te roba, te mata y destruye. Ahora Pablo nos habla de que contamos con recursos para salir victoriosos en el día a día de los ataques de nuestro adversario, el diablo, y explica estos recursos usando la analogía de la armadura de un soldado romano. Ahora, muchos dicen que esta analogía de Pablo, de la armadura de un soldado romano, la tuvo con ese tiempo que él estuvo preso en Roma, donde estaba custodiado por un soldado, y él observaba al soldado. Entonces Dios lo inspiró para que pudiera hacer una analogía espiritual de cómo está vestido el soldado y cómo debe estar nosotros vestidos. Ojo, yo quiero hacer un alcance. Mire el texto. Dice, por tanto, tomad toda la... No es una sugerencia, no le está sugiriendo. Aquí son como órdenes, mandamientos, cosas imperativas. Tomad toda la armadura de Dios. No es que yo no quiero, no es que tú no quieras. Si es que tú no te armas, tú vas a salir herido, vas a salir afectado. Tú tienes que tomar la armadura de Dios. Y aquí vamos a ver las cosas súper interesantes. Entonces, es un recurso. Cada elemento de esta armadura tiene su respectiva significancia en el mundo espiritual. Y Pablo nos introduce en la revelación de este gran recurso espiritual que nos permitirá enfrentar y contraatacar a nuestro adversario el diablo y su reino de las tinieblas. Muchos cristianos, no entienden, muchos cristianos no entienden que hay dos elementos de la armadura que no son para defenderse, son para atacar, que son para corresponder, ¿verdad? Entonces, muchas veces, eh, nosotros vivimos defendiendo, vivimos cubriéndonos. Entonces, dice el casco de la salvación, el escudo de la fe,
la espada del Espíritu, el Evangelio de la paz. Por ejemplo, el Evangelio de la paz es algo que nosotros, es un arma de ataque, porque nosotros a medida vamos conquistando o proclamando el Evangelio, la gente se va convirtiendo, va saliendo del mundo de las tinieblas. Y la espada es también un arma de ataque. Los cristianos viven defendiéndose. Hermano, no es vivir defendiéndose. No tenemos que, también tenemos un punto donde avanzamos hacia adelante, a la conquista. Entonces vamos a tratar de ver esto ahora. En Efesios 6:3, por tanto, dice aquí tengo dos versiones. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. ¿Qué es lo que es el día malo? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces eso es según la versión Reina y Valera 1960. Y voy a leer la Biblia del lenguaje sencillo. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo. Y cuando hayan peleado hasta el fin, seguirán estando firmes. Esta es la versión Biblia del lenguaje sencillo. Dice, protéjanse, o sea, cúbranse, no sean inocentes. Acuérdense que Jesús dice que debemos ser sencillos como paloma, pero astutos como serpiente. O sea, existe una forma de conducirse en la vida que no solamente depende de una confianza y acto de fe, sino de una forma de presentarnos. O sea, no, pero es que yo dependo de Dios, Dios me va a proteger, pero aquí el mismo Dios te está diciendo, protégete, toma la armadura, cúbrete con la armadura. Pero yo soy un hombre que depende, hermano, muchas veces el mal entendimiento de la palabra nos expone a fracasos. O sea, no, yo creo que todos debemos depender de Dios, todos debemos tener puesta nuestra confianza en Dios, pero también tenemos que obedecer a Dios. Y si Dios me está diciendo que yo debo vestirme la armadura, entonces tengo que entender por qué Dios me está diciendo eso y para qué está diciendo. Y veamos un poquito más adelante. Dice, el apóstol Pablo, en el versículo 12, nos declara que estamos en medio de una lucha espiritual, que no es contra carne y sangre, es decir, no es contra personas. Eso es súper importante tenerlo, porque algunas veces el elemento motivador, el elemento gestionador detrás de la conducta de muchas personas es un espíritu que le está hablando al oído, está poniendo pensamiento en la mente, es un espíritu diabólico que está actuando sobre una persona y que esa persona cree que son sus propios pensamientos y actúa de repente en un ataque, en una agresión, en una palabra que se dice, en una acción que se toma. Hay tanta enemistad de repente por recursos económicos, de repente en la familia hay enemistad por un montón de cosas, se genera todo un problema y creemos que el que generó la discordia y el problema son las personas. Y muchas veces no entendemos que nuestra lucha está detrás de las personas. Algunas veces estas personas pueden morir, terminar, su vida puede terminar, y no necesariamente nuestro problema terminó, porque el espíritu que gestionó el problema, el espíritu que está detrás de las cosas, no ha muerto. Entonces, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay cosas que se van a resolver en el mundo espiritual y hay cosas que se van a resolver en el mundo físico. Entonces, dice, se manifiesta en las personas que son persuadidas por las mentiras de la tiniebla para causar conflicto y enemistad. Ese mundo espiritual. El apóstol en forma imperativa, o sea, es imperioso, o sea, que es una orden, ordena ponerse toda la armadura de Dios, toda la armadura que Dios ha provisto con el propósito de salir victorioso del día malo, en el cual se producirá. Entonces, ¿qué es lo que es el día malo? ¿Qué es el día malo? Es el día en que vamos a sufrir una serie de ataques de Satanás contra nuestra fe. Los ataques no tienen que ver con circunstancias propias de la vida, no tienen que ver con. Por eso la armadura nos va a poner en el punto exacto de cuáles son los ataques de Satanás. Porque no cualquier cosa que a usted le pase en la vida es un ataque del diablo. Algunas cosas sí, pero no todas. No sé, pues me enfermé, el diablo me está atacando. No sé, pues me robaron, el diablo me está atacando. El diablo realmente en el mundo físico, el diablo no está tan preocupado. Él quiere afectar su alma, su espíritu, su mente. Eso es lo que quiere afectar. No, porque las condiciones físicas son variables. Como dice el Señor, a todos nos pasa. El tener o no tener es algo que a todos nos pasa, pero la provisión de Dios está asegurada por su promesa. Entonces,
¿cuál es el día malo? El día en que nuestra fe está siendo puesta a prueba, donde estamos siendo estirados, hay un estiramiento, donde estamos siendo expandidos, ya sea para crecer o para quedarnos en ese lugar, porque estamos siendo puestos a prueba nuestra fe. ¿Realmente Dios está conmigo? Entonces, vamos en la lucha. ¿Cómo se da esa lucha en el día malo? ¿Cómo se da la cosa? Porque el día malo no es solamente una cuestión de vivir momentos difíciles, porque todos lo vamos a vivir. Es una cosa que Dios, que Jesús fue claro, decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Esto no tiene que ver con la aflicción, tiene que ver con la lucha interior que se da en los momentos difíciles, y ese es el día malo. Y donde el diablo hace una fiesta en nuestra mente para perturbarnos, para robarnos la fe, para robarnos la esperanza, para apartarnos de Dios. Entonces vamos a ver cómo se da esa lucha, porque y dice y que a la larga es salir victorioso. Entonces el día malo tiene que ver con esa lucha interior mental que pone a prueba nuestra fe. No tiene que ver con las cosas que pueden venir o no, que usted puede tener días, en ese sentido usted puede tener días buenos o malos. No sé, pues días de abundancia, de escasez, días donde sale el sol, días donde sale el sol, días donde está nublado, días de paz y días de no paz. O sea, las circunstancias de que a usted le rodean son para todos. De repente usted puede salir y está lloviendo, y hay días que no va a llover, y así. Por ejemplo, esto mismo que estamos viviendo nosotros aquí como país, sequía. La sequía nos afecta a todos, nos afecta a algunos nomás. No es que esté lloviendo en la casa de alguno o en la ciudad de alguno y para otro tenga sequía. No está afectando a todos. Hay cosas que nos afectan a todos. Entonces el día malo tiene que ver con siendo puesta a fuerte, donde tenemos que sufrir, luchar contra la duda que tuvo Pedro cuando empezó a andar en el mar, luchar contra la fidelidad, el momento en que no somos fieles a Dios, luchar contra la convicción de que somos hijos de Dios, todo eso que se pone a prueba. Entonces vamos a ver un poquito más. Perdón. Dice, el apóstol Pablo en forma imperativa ordena ponerse toda la armadura que Dios ha provisto con el propósito de salir victorioso del día malo, o sea, salir con nuestra fe intacta, seguir creyendo en Jesús, seguir confiando en Él, en el cual se producirá un ataque de Satanás contra el creyente que pretende herirlo e inhabilitarlo para que no lleve fruto, ya que no puede quitarle la salvación ni traerlo de vuelta al reino de las tinieblas, aunque al parecer a algunos cristianos les gusta vacacionarse en el reino de las tinieblas. Es una forma muy especial que, o sea, hay gente que le gusta estar mezclado con las tinieblas, con todo lo que es el mundo de las tinieblas, hay gente que le gusta vacacionarse en el pecado, le gusta vivir o sea, volver a vivir como estaba viviendo antes, apartado de Dios. Y se toman sus vacaciones en el mundo de las tinieblas. Eso no es bueno, porque todo trae consecuencias, todo trae consecuencias. Y usted ha visto que muchos creyentes de repente tienen actos de infidelidad, de repente hay gente que ha estado metida en el robo, ha hecho actos delictivos de repente, y dice, ¿y por qué está esa persona metida ahí si ya no pertenece al reino de las tinieblas? Porque hay algunos cristianos que de repente son tentados a vacacionarse por sus lados. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Satanás? Si ya no nos puede quitar la salvación, no puede traerlo de vuelta al mundo de las tinieblas, porque dice que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Nosotros estamos en la luz admirable de Jesús. Estamos en el reino de Dios, y de ahí Jesucristo nos sacó del reino de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable de Jesús. Y el diablo no nos puede quitar la salvación. Porque la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Y primero da tribulación, angustia, peligro, hambre. Dice, las condiciones que yo viva no me podrán separar del amor de Dios. Y después habla y por hacerlo personas, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada. O sea, tampoco seres creados me podrán separar del amor de Dios. Ni cosas, dice, o situaciones, circunstancias, tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, me podrá separar del amor de Dios, ni tampoco, ni principados, ni potestades, ni ángeles, tampoco me podrán separar del amor de Dios. O sea, ni seres, ni circunstancias, ni cosas. Entonces, no van a poder separar del amor de Dios. Estamos unidos al amor de Dios. Ahora, yo me puedo separar del amor de Dios. Yo por mi propia onda me puedo apartar y eso trae consecuencias.
o me puede también afectar en mi salvación. Entonces, dice, ¿qué es lo que pretende? Herirlo e inhabilitarlo. O sea, usted se ha dado cuenta cuánta gente herida hay dando vuelta que un día fue parte de la iglesia. Están heridos porque no supieron llevar adelante ni se pusieron la armadura espiritual. No se dieron cuenta que están lidiando con personas. Ah, pero yo fui herido en la misma iglesia. ¿Y quién te dice a ti que la iglesia de Satanás también no opere en la mente de algunos hermanos? Si es una lucha sin cuartel. No es que solamente los no creyentes son afectos a pensamientos puestos por el diablo para afectar la vida de otros. No son los creyentes también. Y un caso muy patético, muy claro, el caso de Pedro. Cuando el Pedro aparta a Jesucristo, cuando Jesucristo dice, yo voy ahora a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios y voy a morir en una cruz. Entonces Pedro lo aparta y le dice a Jesús, tú no vayas, Señor, allá, no vayas a morir, no hagas eso, y qué. Entonces Jesús se da cuenta que el que está hablando detrás de Pedro es el diablo. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no se lo está diciendo a Pedro, sino al motivador de las palabras de Pedro. Entonces, los creyentes también pueden, cuando están desconectados del Señor, pueden recibir pensamientos diabólicos y que los pensamientos que Satanás pone y que pretenden a lo mejor afectar a otras personas. No todo lo que tenemos es de nosotros. Entonces estamos en esta lucha, por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes. O sea, la lucha no es contra una persona, es contra el que está detrás de esa persona motivando esa lucha. Entonces, ya que no puede quitarle la salvación, trata de herirlo. Y como dije, hay mucha gente herida que está inhabilitada, que no va a la iglesia, que no tiene comunión con Dios, que no busca al Señor, ya no lee la Biblia, no ora, no canta, están completamente inhabilitados. No están llevando fruto y algunas veces están confundidos con el mundo. Y hay algunos otros que se volvieron al mundo, a seguir los caminos del mundo. O sea, cuando el diablo, como no te puede quitar la salvación, como no puede traerte vuelta a la tiniebla, la idea es herirte e inhabilitar. Y la verdad es que en eso tiene muchos logros, porque de repente usted se encuentra con muchas personas heridas, culpando a la iglesia, culpando a los pastores, culpando a la gente, culpando a todo, o sencillamente desilusionadas, porque ellos pensaron en un mundo feliz, en que se iban a encontrar con personas que todas eran buenitas y que no tenían defectos y que todos eran virtuosos. Y la iglesia no está compuesta por virtuosos, está compuesta por enfermos redimidos, enfermos sanados, personas que aún están en proceso de sanación. La iglesia está compuesta por personas necesitadas de Dios, no por personas perfectas. Ahora, ¿quién es el culpable de todo eso? Muchas veces nosotros mismos que damos una imagen a la gente de ser personas que no nos equivocamos nunca, que somos personas casi perfectas y que la iglesia es el lugar ideal o el modelo del mismo cielo. Cuando eso no es cierto. Eso no es cierto. Vivimos en la tierra y mientras estemos en la tierra estamos sometidos a todo. Y mientras vivamos en este cuerpo, mientras no seamos unas personas que vamos a ser redimidos y restituidos en un cuerpo nuevo, con una mente nueva en todo sentido, no vamos a seguir equivocándonos. Entonces, el error que usted tiene es presentarse a sí mismo como una persona casi perfecta, porque es cristiano, y presentar a la iglesia como la comunidad perfecta de usted debe habitar. No, es una comunidad que se esfuerza por vivir los principios de Cristo que son intachables, que son perfectos, y usted es una persona que está lidiando en su crecimiento. Hay momentos va a ser asertivo y momentos que no lo va a hacer. Hay momentos que va a dar 2 pasos adelante y 3 para atrás, o 2 pasos para atrás y 3 para adelante. O sea, hay momentos que usted va a avanzar, o hay momentos que usted va a ser parte de la riqueza que tiene Jesucristo, pero no siempre. O sea, no venda una imagen de perfección. No trate. Entonces, la meta del diablo en el día malo es herirlo para inhabilitarlo. Y como dije, usted y yo sabe, y usted es testigo, que se va a encontrar con mucha gente que no va a la iglesia, como dije yo, porque está herida. Vamos adelante. El pasaje dice, habiendo acabado todo, todo.
lo que nos indica que en estos momentos malos, el momento malo tiene un inicio y un final. Y al término de ello podemos estar firmes, lo que significa que nos mantenemos en la fe en Jesucristo, porque de otra manera podemos terminar apartados, como aquellos que asemejan a las semillas sembradas entre pedregales. Dice Jesús, hablando de las semillas que fueron sembradas entre pedregales, dice que cuando viene el sol o viene el momento difícil, que el sol representa el momento difícil, viene el calor y ataca las raíces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que está ocurriendo ahí es que las personas no soportan los momentos difíciles donde son puestos a prueba de su fe y se apartan. Entonces, cuando dice que habiendo acabado lo malo, acuérdense que dice la Biblia que Satanás venía contra Jesús y se apartaba por un tiempo. Eso significa que volvía a tratar de sorprender a Jesús en algo, volvía a acosarlo en distintos momentos, usando a los fariseos, usando a la gente, usando distintos medios, o atormentándole. Una de las últimas formas de atormentarlo fue en Getsemaní, cuando lo hace vivir los momentos tan difíciles de la tortura por lo que se viene. Entonces, la idea es permanecer firme. ¿Qué es lo que significa permanecer firme? No apartarme de Jesucristo, seguir confiando en Él y seguir adelante, seguir haciendo de Jesucristo mi Señor. En Efesios 6:13, bueno, aquí estamos al 14 realmente. Dice, estás pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Veamos, ahí tenemos un poco la armadura. Dice, algunos usan el cinturón de la verdad. Aquí dice, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, veamos. Dice, ahí tenemos la armadura, ustedes tienen una fotito ahí, tenemos el escudo, el yelmo, el casco, la parte del tórax que es parte de la armadura. Ahí hay todo un dibujo un poco más extenso, ¿verdad? Con sandalias. Y ahí al costado derecho tenemos una túnica. Y veamos eso. Lomo. ¿Qué es lo que es el lomo? La parte inferior y central de la espalda. Estamos hablando de la parte inferior y central de la espalda, lo que está acá atrás nuestro. Esos son los lomos de una persona. Ahora, si usted es un lomo de un animal, es otra cosa. La coraza es la armadura de hierro o acero compuesta de peto, o sea, de la parte de adelante. Esta que está aquí a la izquierda, no sé si la puede ver usted a la izquierda, donde dice justicia, envuelve todo. Es una cosa que envuelve la espalda y envuelve el pecho. Dice, entonces, la coraza es la armadura de hierro o acero compuesta de peto, la parte de adelante, y espaldar. Esas dos definiciones están en la RAE. Vuelvo a insistir, el lomo de un ser humano tiene que ver con su espalda, dice parte inferior y central de la espalda, o sea, todo lo que envuelve la espalda. Dice inferior y central. Se hace un llamado nuevamente a permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Sí, porque fíjese el texto, dice así el texto, dice, estás pues firmes, nuevamente, firmes. O sea, que no seas movido, que no seas sacado. Yo sé que, por ejemplo, ahora, yo sé que muchos de nosotros, estamos pasando momentos difíciles. En lo físico, tal vez en lo económico, tal vez en la área emocional. Y ahí viene el diablo a hacer, eso no nos va a afectar porque le pasa a todo, pero ahí viene el diablo a hacer fiesta con nosotros, a tirar los dardos, a poner dudas, a sembrar cosas, y ahí es donde tenemos que estar firmes, porque en los momentos malos viene la duda también, viene el momento en que nuestra fe está siendo puesta a prueba, y eso es lo más importante. Entonces, se hace un llamado nuevamente a permanecer firme, ¿en qué? En la fe en Jesucristo, no firme parado para aguantar chaparrón que se venga. No, si los chaparrones vienen y se van. El problema es que tú no salgas de la fe en Jesucristo. Porque usted conversa con algunas personas que están heridas o personas que estuvieron caminando y parece que Jesucristo no existiera en su vida. Parece que no hubiera Cristo. Se apartaron de Jesús. Ya no están firmes en la fe. Y algunos andan por ahí creyendo otras cosas. Hay algunos que se vuelven un poquito digamos, no era, eh, pensamiento positivo, cosas por el estilo, y otras cosas más. O sea, se apartan de la fe en Jesucristo. Pero ahora se empieza a describir los recursos espirituales que permitirán permanecer firmes.
lo primero que se dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Lo que quiere decir, ajuste muy al cuerpo su vestuario interior, que cubre vuestra espalda y que está en contacto directo con el cuerpo. Debajo sobre la armadura, o sea, bajo la armadura, y una túnica, que es la túnica que yo le decía que es la túnica que está aquí a la derecha. Eso se ponía, y de encima se ponía la armadura. Entonces había que ajustarla bien al cuerpo. Entonces, ¿qué dice? La verdad es lo que sostiene nuestras vidas en el tiempo, que constituye nuestro respaldo y motivación para enfrentar cualquier lucha. La verdad es fundamental en mi vida. De hecho, una de las razones por qué muchas veces se pierde una guerra es cuando los soldados no tienen claro por qué están luchando. ¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy en esta guerra? ¿Por qué estoy metido aquí? Entonces, el soldado no tiene motivación, no tiene respaldo. ¿Qué estoy haciendo aquí? No encuentro una verdad. Entonces, la verdad es lo que sostiene nuestras vidas. Entonces, antes de tener cualquier lucha, tenemos que estar bien parados en que lo que yo estoy haciendo está haciéndose en la verdad. Estoy en la verdad de Dios, estoy en la verdad de la palabra de Dios, estoy en la verdad de Jesucristo. Nosotros necesitamos tener nuestra vida fundada en la verdad, porque de otra manera no tenemos motivaciones, no tenemos nada. La mentira debilita y puede permitir éxitos iniciales, pero a la larga destruirá la moral de lucha y las motivaciones. Cuando yo descubro que lo que estoy haciendo no tiene un sentido, es terrible. Por eso Pablo dice, en un momento dado, si los muertos no resucitan, somos los más desgraciados, porque hemos vivido en toda una vida en una mentira. Cuando está hablando de eso, no, pero los muertos resucitan. O sea, Pablo dice, si los muertos, si fuera una mentira que los muertos resucitan, si es una mentira, eso sería algo terrible para nosotros. No tendría sentido, todo lo que hemos hecho no tendría un sentido. Pero dice, pero los muertos resucitan. La mentira debilita. Y ya, o sea, una persona debilitada que tiene que luchar, ya no hay nada más que hacer. Entonces, lo primero que tengo que sentarme es que yo estoy sentado en una verdad. La verdad es que es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Mi vida está sentada en una verdad, Jesucristo, una persona. Estoy parado ahí en su promesa y en lo que Él prometió, y dice que si permanecemos en Él, nosotros no vamos a caer, vamos a un camino de bendición. La mentira debilita, y esto es para todo orden de cosas, no solamente en este caso. Cuando usted entra a mentir, vivir en mentira, se va debilitando. Usted sostiene la mentira y la mentira no lo convence sino a usted mismo. Y como está siendo corroído por dentro, usted tarde o temprano va a perder, se va a destruir moral y va a perder sus motivaciones. Entonces usted dice, oye, ¿cómo terminan algunas personas? Porque han vivido en la mentira, han vivido sosteniendo su vida en mentira. No se puede. Entonces, la prenda, esta túnica, esta prenda no es parte de la armadura, es totalmente necesaria para vestir la armadura. O sea, no es parte de la armadura porque no protege, pero es necesario vestir. Nosotros, antes de empezar una lucha, antes de asumir nuestra armadura, tenemos que entender que nuestra causa es verdadera, que nuestra causa es correcta, que la causa por la cual estamos luchando es lo que quiere. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, nos ceñimos con la verdad, es porque de ahí partimos para ponernos nuestra armadura. Porque si no estamos convencidos que ser un hijo de Dios es lo correcto, que somos parte del Señor, que seguir a Dios es lo más correcto que nos puede haber pasado, que Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, si yo no creo eso, aunque yo me ponga la armadura que me ponga, yo estoy partiendo de la base de un debilitamiento, porque no creo la verdad, y a lo mejor estoy sosteniendo mi vida en una mentira. No, la moral se sostiene. Usted sabe que cuando una persona tiene una motivación tremenda para luchar, no la para nadie. Cuando cree que su causa es justa, no la para nadie. Tiene una motivación que afecta mucho, y en cierto modo un poco es lo que ha estado pasando en Rusia, con Ucrania. Si usted compara la motivación de los soldados rusos es, ¿qué estoy haciendo aquí en este país si no es mi país? ¿Y por qué estoy aquí? En cambio, los ucranianos están con una efervescencia de defensa, sus motivaciones son mucho más altas que la motivación de los soldados rusos. Entonces, y eso lo hace que sean más efectivos, no porque los soldados rusos sean malos soldados, no porque sean menos preparados, como se ha tardado en dar a entender, no, porque las motivaciones son distintas. Y muchos de ellos no querían ir a la guerra, y muchos de ellos se querían arrancar para otros países para no ir a la guerra. O sea, unas motivaciones muy bajas. Y un soldado con motivaciones muy bajas no es efectivo. Entonces, para poder ser un buen soldado, para salir victorioso, yo tengo que tener claras mis motivaciones. Yo estoy parado en la verdad de Cristo. Esa es la verdad.
diseñó otros lomos con la verdad. Esa es la verdad. Que Cristo me sostiene, que soy parte del reino de Dios, es mi verdad. Vestido con la coraza de justicia. Recordemos que la coraza es una armadura fuerte que mueve el pecho y la espalda, con la cual también cubre el corazón, el punto más débil y mortal de un soldado. O sea, cualquier cosa que usted, en el hombro usted queda herido, en una pierna queda herido, tal vez en un rasguño en la cabeza también, a no ser que le piquen en serio, que la otra parte más fuerte, pero está más protegida por la cabeza. Eh, no sé, po, en distintas partes del cuerpo, pero si me llega el disparo al corazón o me llega la herida al corazón, ya eso me causa la muerte instantánea. Aquí no está hablando de hacer justicia, mire, fíjese por favor, dice, vestido con la coraza de justicia. Es importante, ¿qué justicia? ¿Qué injusticia? Vestido con la coraza, porque estamos poniendo una armadura que pretende favorecerme a mí, no a otras personas. Cuando nosotros hablamos de actuar con justicia, hablamos de actuar con justicia hacia otras personas. Pero aquí dice vestidos con la coraza de justicia. ¿Para qué? Para ser justo. Mire, mi amor. Aquí no está hablando de hacer justicia o ser justo, sino que es tener muy claro y presente de que la justicia de Dios nos ha justificado nuestros pecados, nos ha hecho justos, por lo cual nuestros pecados han sido totalmente perdonados. De otra manera, si no creo que soy considerado justo ante Dios, el diablo estará disparando proyectiles en mi corazón, recordándome los pecados pasados y haciéndome creer que no han sido perdonados. Pero la coraza de justicia nos permite que estos proyectiles, no permite que estos proyectiles penetren al corazón y me hieran y paralicen totalmente. Se puede que ser justificados por la fe tenemos paz para un Dios, justicia, justicia de ser justificado, de decir que yo ante el juez soy justo. Entonces cuando dice la coraza de justicia, no estamos hablando de que usted tenga una conducta de un hombre justo o que usted practique la justicia, sino que usted crea en la justicia de Dios. Póngase esa coraza de justicia. ¿Qué es lo que es esa coraza de justicia? Porque el diablo siempre va a venir a recordarle sus pecados pasados. Y si usted no tiene claro que Dios lo perdonó, que está justo ante Dios, esos pecados le van a afectar y usted está dándose vuelta en una espiral de culpa permanente y lo inhabilita. Entonces, antes de seguir adelante, el diablo va a apuntar a su pasado, va a apuntar a lo que quedó pendiente, va a apuntar a tratar de recordarle pecados que ya Dios perdonó, porque dice, no me acuerdo más de ellos, y los tiro al fondo del mar. O sea, Dios te perdonó. Y no tienes por qué tú no tienes por qué tú volver a activar lo que Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Entonces es muy importante, hermano, entender qué es lo que es la coraza de justicia. Cuando yo me estoy poniendo esto que está aquí, eh, cuando yo me estoy poniendo eso que está ahí, eso que está ahí, que protege mi pecho, vestido con la coraza de justicia, vuelvo a insistir, no está hablando de que usted sea justo, que usted actúe con justicia, porque eso es yo contra otra persona, pero el que se está protegiendo soy yo. Yo me estoy protegiendo y me están diciendo que me está con la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia tiene que ver con que yo soy justo ante Dios. Y eso voy a leerlo de nuevo. Aquí no se está hablando de hacer justicia o ser justo, sino que es tener muy claro y presente de que la justicia de Dios, esa justicia de Dios, me ha justificado de nuestros pecados. O sea, yo soy justo ante Dios porque Dios me perdonó mis pecados, porque alguien pagó por mis pecados. Nos ha hecho justos y por lo cual nuestros pecados han sido totalmente perdonados. De otra manera, si no creo que soy considerado justo ante Dios, el diablo estará disparando proyectiles a mi corazón, recordándome los pecados pasados y haciéndome creer que no han sido perdonados. Pero la coraza de justicia no permite que estos proyectiles penetren al corazón y me hieran y paralicen totalmente. O sea, esa coraza de justicia, cuando yo me pongo la coraza de justicia, digo, la justicia no mía, la de Dios, que Dios me hizo justo. Me muero con esa coraza de justicia, porque dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios me ha hecho justo y de ahí yo soy justo, no porque lo merezca o porque haya hecho menos, soy justo porque Dios me ve justo por los ojos de Cristo, porque Él pagó por mis pecados. Póngase la coraza de justicia. Usted no puede vivir en esta lucha espiritual creyendo que de tanto en tanto sus pecados pasados vuelven a tener vigencia. Y la gente, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir lo que ocurrió con la viuda en Sarepta. En Sarepta, cuando a los creyentes le empieza a ir mal, o la vida o algo está pasando contrario,
creen que Dios le está recordando los pecados pasados, como que Dios le está pasando la cuenta, no, esto me está pasando por... Oye, si tú arreglaste eso con Dios, si tú pediste perdón y tú invocaste la sangre de Cristo, ese pecado está perdonado, ya no hay más. Entonces, no, es que, ¿por qué? Porque los sentimientos de culpa, acuérdense, cuando, cuando Elías está allá en Sarepta, en la casa de la viuda, y se muere el hijo de la viuda, ¿qué es lo que le dice la viuda a Elías? ¿Qué tienes conmigo, hombre de Dios? ¿Me has venido a recordar mis pecados pasados? ¿Qué le está diciendo la viuda? Oye, se murió mi hijo por causa de mis pecados, o sea, esto es consecuencia de mis pecados. No, no se trata de los pecados, ni se trata de son momentos. Dios nos está haciendo crecer, Dios nos está poniendo a prueba, no se trata de eso. Entonces no es porque tú pecaste. Muchas veces la desgracia, cuando ocurren situaciones adversas en nuestra vida, empezamos a tratar de hacer memoria en el fondo, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Qué estamos pagando? No, no. Vístete con la coraza de justicia, porque si tú te empiezas a dar vuelta en tus pecados pasados, no vas a avanzar nunca para adelante. Por eso Pablo dice, dejando atrás el pasado, vamos adelante. Y eso es la coraza de justicia. Yo soy justo, me pongo esa coraza donde Dios me hace justo y por lo tanto a mí no me va a venir a afectar nada. Yo he sido perdonado y voy adelante. Vamos al 6, al Efesios 6, 15 al 16, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Apresto, ¿qué es lo que es la prevención, la disposición, la preparación para algo? Yo estoy, apresto es la prevención. Entonces veamos, la armadura de Dios no solo considera elementos defensivos, sino también de ataque y contraataque. El calzar los pies dice relación con disponerse a caminar, a ir, a llevar, pero no cualquier cosa, sino el Evangelio de la paz. La proclamación del Evangelio constituye en sí mismo la buena nueva que afecta directamente al reino de las tinieblas. Y que cada persona que cree en este Evangelio y recibe a Jesucristo es una persona que ha abandonado el reino de las tinieblas para ser parte del reino de Dios. Abandonó el reino de las tinieblas y ahora es parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diablo no quiere que nosotros evangelicemos, no quiere que nosotros proclamemos la palabra de Dios, porque alguien puede escuchar, alguien puede recibir este evangelio, alguien puede creer y va a dejar de ser parte del reino de las tinieblas. El diablo va a perder un esclavo más. Entonces, nosotros nos calzamos el evangelio, el apresto del evangelio de la paz. ¿Para qué? Para ir a proclamar ese evangelio, las buenas nuevas, que va a afectar la vida. Entonces, no solamente nos estamos defendiendo, sino que también estamos yendo contra las tinieblas. Hay cristianos que lo único que hacen es defenderse, viven defendiéndose. No, nosotros tenemos que vivir defendiendo. Nosotros también afectamos el reino de las tinieblas. Mire, el Evangelio de la Paz no tiene que ver con la paz de la convivencia humana. Dice, vamos, no, es que el Evangelio, no sé por qué a la gente le gusta asociar la paz tanto a la convivencia humana. Paz entre países, paz entre comunidades, paz entre la política, paz en la ciudad. Eso es una parte de la paz. Pero aquí no está refiriéndose a la paz comunitaria, a la paz de las entre personas, sino de la paz que da Jesucristo al corazón que se ha vuelto a Dios. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Juan, no está hablando, por eso digo, todo el entendimiento de la armadura de Dios tiene que ver con recursos para mí, no para afuera. Entonces, cuando está hablando de la justicia, está hablando de cómo Dios me hace justo a mí, no, no que yo sea justo. Cuando está hablando de la paz, cómo Dios me trae paz, el Evangelio de la paz que necesitan tantas personas. Hay tantas personas en el mundo actualmente que carecen de paz. Tienen una vida atormentada, una vida llena de preocupaciones, viven atormentados por el incierto futuro. Todo lo atormenta. Entonces Jesús dice, la paz os dejo, mi paz yo no la doy como el mundo la da. Entonces cuando nosotros proclamamos el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la buena nueva, que no solamente produce salvación, sino que también produce paz para aquel que lo recibe. Usted vive en esta paz, la paz de Jesucristo. Procura la paz, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No sé si tuvo esta ocasión de Dios. Entonces cuando dice que nos calzamos los pies, el apresto del Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz tiene que ver con esa paz que trae el Evangelio a la persona que lo recibe. Esa confianza, esa forma en que se ven las cosas.
La fe se constituye en un escudo que tiene como propósito detener los dardos de fuego del maligno, que es el diablo. La fe es el factor fundamental de nuestra relación con Dios. Se podría resumir como creer en Dios y creerle a Dios, a pesar de que no le podemos percibir con nuestro sentido. Bueno, Hebreo da una definición de fe mejor que la mía. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es el factor fundamental de nuestra relación con Dios. Usted no puede llegar a Dios sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ahora la fe también es un problema. Es algo que se va, que lo provee el Espíritu Santo. La fe de salvadora la provee el Espíritu Santo. Y la fe la voy desarrollando en medida más me meto con Dios. Mientras más me meto con Dios, yo más fe estoy teniendo. Entonces, es interesante porque es el factor fundamental de mi relación con Dios, la fe. Como dice, sin fe usted no puede agradar a Dios. Entonces, aquí vamos a ver cómo se tiene. ¿Qué es lo que pretende el diablo? Veamos, mire, ¿cuáles son los dados de fuego? La gente tiene dados de fuego, ¿qué es lo que son? Esto. Ahora, ¿qué son los dados de fuego? La misma fe nos diría que son los dados de fuego. Lo contrario a la fe es la duda. El diablo tira un dardo de duda. No es que lo haya atacado, no, me atacó con una enfermedad, me atacó con una... No, si eso lo soluciona Dios fácilmente. O es la cosa que tenemos que vivir. Recuérdense que Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Ninguna, ni la enfermedad, ni la miseria, ni la falta de recursos, a usted le va a hallar, a usted lo puede apartar de Dios o lo va a hallar al infierno. Pero no tener fe, sí. La duda, sí. Dice, la misma fe nos dice que son los dados de fuego. Lo contrario a la fe es la duda. El dado de fuego es sembrar una duda. ¿Se da cuenta la astucia del diablo? Lo usó con Eva y la usó con Jesucristo. Con Eva, a la Eva le dijo, con que Dios te dijo, como poniendo en duda, ¿verdad? Oye, así que Dios te dijo, cosa que era mentira. Y a Jesucristo le dijo, si eres hijo de Dios, yo no sé si tú eres, a no ser, si eres, o sea, siempre sembrando, Jesucristo era hijo de Dios. ¿Por qué el diablo no le dice, tú siendo hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, sino que le dice, si eres? Y siempre el diablo va a tratar de poner duda en su corazón, duda. Lo contrario a la fe es la duda, por lo cual los dados de fuego son sentencias que buscan poner en duda la palabra de Dios. ¿Dios realmente te ama? Oye, ¿realmente te ama Dios? Y tú siendo tan malo, y tú siendo tan chueco, ¿te ama Dios? Dios dice que me ama. ¿Eres salvo? Si realmente eres salvo, siempre se manda la duda. Esos son dardos que afectan a la persona. Si la persona tiene duda, queda estancada y la duda no le permite crecer. Acuérdense lo que pasa con Pedro cuando Jesucristo lo invita a andar con él en el mar. Dice, empezó a dudar y se empezó a hundir. Cuando nosotros empezamos a dudar en nuestra fe, nos empezamos a hundir interiormente. Nuestro espíritu se empieza a hundir y nos empezamos a achatar. Entonces, cuando tomamos la escura fe, dice, Dios dijo que me amaba y yo le creo. Y Él me ama por sobre, como soy y por sobre lo que hago y por sobre lo que tengo. Me dice que yo soy salvo si quiero y eso lo creo. Dios proveerá para tus necesidades. Mira lo que está pasando. Dice que así como cuida de las aves y de las flores del campo, va a cuidar de mí. Y dice, no os afanéis por lo que hay de comer, lo que hay de vestir el día de mañana, porque tiene cada día su afán y vuestro Padre sabe que tenéis esas cosas. O sea, hay unas promesas de provisión. Entonces, cuando estamos pasando mal, las cosas no están saliendo bien, entonces el diablo tira un dardito. Dios realmente va a proveer para tus necesidades. ¿Tú crees eso? Entonces los dardos de fuego no tienen que ver con situaciones problemáticas o cosas, tienen que ver poner en duda. Por eso el escudo es de la fe, fe. El escudo es donde yo creo a Dios, yo me protejo con ese escudo. Mi fe me dice, sí, Dios hasta el momento nunca me ha fallado. Yo le creo a la palabra de Dios. Si Él dice que me va a proveer, si Él dice que que me ama, y si Él dice que yo soy salvo, yo le creo. Entonces, pero si tú andas con duda, el diablo va a hacer fiesta en tu vida, va a hacer fiesta en tu mente. El diablo no te va a dejar tranquilo y tu vida va a ser un torbellino de ida y vuelta que no va a poder sostenerse. Entonces dice, pues, porque el diablo va a apuntar con estos dados de fuego. Y los dados de fuego, como digo, son
sentencias que pretenden poner en duda la palabra de Dios, lo que Dios está en la Biblia. Y eso es juego siempre, lo hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, no le dijo que eres hijo de Dios, si eres. Y eso es una batalla que se va a presentar siempre. Entonces, solo con la fe como escudo se disipa la duda. Solo con la fe como escudo. Ahora, cada vez que tu fe esté tambaleando, haz memoria de todo lo que Jesús ha hecho por ti, cómo ha hecho milagros en tu vida, cómo te ha provisto, cómo recuerda los testimonios de tu vida, donde tú has visto la presencia de Dios salvándote a lo mejor la vida, proveyéndote para tus necesidades, corrigiéndote, evitándote que tú cayeras en errores graves. Entonces, trae a tu memoria todos esos momentos para darte cuenta que sí Dios está presente. Entonces, y eso ahora recuérdense también, que yo le estaba diciendo, que de repente hay cosas en lo que es, en lo que apunta al corazón, ¿verdad? De los proyectiles que pueden apuntar al corazón. Y porque aquí estamos viendo los dardos. Voy a devolver un poquito más atrás, un poquito más atrás. Permítanme. Pero aquí. ¿Y cuáles son los? Entonces, una cosa apunta a poner en duda la palabra de Dios. Y la otra cosa apunta, cuando por la coraza justicia que le decía yo, apunta a tratar de recordarte tus pecados pasados. Entonces hay proyectiles que vienen a decirte, realmente Dios te perdonó y tú como siendo tan malo, tú no mereces el perdón de Dios. Entonces viene la coraza justicia, yo estoy con la coraza justicia porque soy justificado por Dios. La justicia que tengo yo no es la mía, es la que Dios me dio y eso me ha perdonado mis pecados. Entonces yo resuelvo, Dios me perdonó mis pecados, que son unos proyectiles. Y los dardos de fuego tienen que ver con lo que es, lo que es el escudo, tienen que ver con poner en duda la palabra de Dios en tu vida. Dios te ama, sembrar duda en tu mente con respecto a Dios y su palabra. Dice, por último, Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo es una pieza de la armadura antigua que resguarda la cabeza y el rostro y se componía de morrión, el casco, visera y babera. Con este versículo se termina la descripción de la armadura de Dios que Dios ha provisto para el discípulo de Jesucristo. Tenemos un artículo defensivo y otro ofensivo. El yelmo es la parte de la armadura que cubre principalmente la cabeza. Y la orden es a tomar el yelmo de la salvación y cubrir la cabeza. Al cubrir la cabeza es proteger los pensamientos. La principal arma que tiene Satanás y sus demonios para afectar la vida de los creyentes, porque ya fueron derrotados en la cruz del Calvario, es poner pensamiento en su mente, los cuales pretenden sembrar la duda, el temor, va y pretende poner, o activarte para que tú le hagas mal a una persona, o no sé, pues de repente tú estás en una situación donde, no sé, pues puedes ganar dinero indebidamente y de ahora te estimula a seguir ese camino, a poner pensamiento, no, es que tú es justo porque a ti no te han tratado bien, cualquier cosa la justifica, pero sabemos que eso hay un mandamiento que dice no robarás, ¿verdad? No vas a engañar. Entonces, cualquier pensamiento que haya contra la palabra de Dios no es de Dios, es del diablo. Es del diablo. Por eso Pablo dice que debemos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando algo se viene a mi mente, o cuando yo estoy incitado a hacer algo, o a tomar una decisión, yo me pregunto, ¿este pensamiento se ajusta a la palabra de Dios? Eso es llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se ajusta a lo que Jesús me enseñó? ¿Es contrario a lo que Cristo me enseñó? Si el pensamiento o la decisión o la cosa que se ha elaborado en mi mente es completamente contrario a la palabra de Dios, no viene de Dios, es del diablo. La salvación dice, los cuales pretenden sembrar la duda y el temor. La salvación constituye la vida eterna junto a Jesucristo. Es una condición que nada ni nadie puede afectar. Por eso, al cubrir nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, ningún pensamiento de luego podrá anidar en nuestra mente. Yo soy salvo, yo no necesito nada más. Yo tengo la salvación, que es lo máximo que lograr. Mi vida va a terminar en este mundo. Me moriré tarde o temprano. Por lo tanto, yo no tengo que preservar la vida. Jesús mismo dice, el que cuida su vida la perderá, pero el que la pierde la salvará. O sea, estoy más preocupado de agradar a Dios que preservar mi vida. Entonces, yo tengo la salvación. La salvación me dice que yo tengo un lugar junto a Jesucristo en el cielo, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y lo demás no importa. No importa.
porque en este mundo usted vivirá todo tipo de personas, pero la salvación es, yo soy salvo, y eso protege sus pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos de temor, no, por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, yo sé en quién he creído, yo estoy seguro que soy salvo, y que ese depósito está guardado para aquel día. Y mi salvación me dice, no importa, si me muero, me muero. Para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que cubrir nuestros pensamientos, porque Dios trata de poner en nuestra mente pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y yo debo ser capaz, a través de la palabra de la Biblia, de identificar qué pensamientos son de Dios. Cualquier pensamiento que venga a su mente que no se ajuste a la palabra de Dios, no viene de Dios ni de su espíritu, viene del diablo. Y usted lo desecha, lo saca. Eso no lo acepto, ni lo recibo. La espada es un arma de ataque y el cristiano no solo debe estar a la defensiva, sino debe usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las escrituras, para destruir las mentiras del diablo. ¿Por qué usamos la escritura? Porque hay que destruir las mentiras del diablo. Acuérdense que el diablo usó la misma palabra para ir contra Jesús. Así le dijo Dios, dice, porque pues la Biblia dice esto, la Biblia dice, de verdad, los ángeles te sostendrán. Estaba manipulando la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra es poderosa para destruir los argumentos del diablo y para destruir cualquier cosa que esté mal en mí. Penetra y discierne los pensamientos. Entonces, nosotros vamos a responder con la palabra, a la mentira del diablo con la palabra de Dios, no con argumentos. Mire, yo aprendí una cosa siendo pastor. Aprendí algo que nunca se me olvidó o sea, en el pastorado. Es cómo se hace una corrección de alguien que está fuera del orden de Dios. La corrección humana produce ira y contienda. No, pues si usted va a una persona y dice, a mí me parece que tú estás mal y todo eso, lo más probable es que la persona se aire, se enoje. Nunca uno tiene que corregir a alguien diciendo, a mí me parece, yo creo. Dice, finalmente uno dice, la palabra de Dios, la Biblia dice eso, y tú estás haciendo todo. Si la persona se enoja contra Dios, no contra ti. Porque tú le estás diciendo, esto dice la Biblia, no robarás y tú estás robando. No mentirás y tú estás mintiendo. Entonces, nosotros lo confrontamos a la gente a la palabra de Dios, no a lo que creemos. Pero en el mundo cristiano y en el mundo eclesiástico, generalmente la gente argumenta de lo que piensa, de lo que cree. No, aquí no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Se trata de qué dice la palabra de Dios y cómo estoy actuando yo frente a la palabra de Dios. No se trata de agradarme a mí mismo ni de conformar tradiciones, sino yo estoy ajustado a la palabra de Dios, estoy en el orden de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, por último, el texto dice que es la espada del Espíritu Santo. Lo que debe quedar muy claro, ya que las escrituras usadas sin la inspiración del Espíritu Santo no ejercen el efecto de una espada. Usted puede escuchar a políticos hablando de en la televisión y van a nombrar textos de la Biblia, que no tienen ni un poder porque no están inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces los textos están fuera de contexto, los textos están también fuera de momento. No, la palabra de Dios es efectiva cuando el Espíritu Santo la mueve, cuando el Espíritu Santo la inspira, cuando el Espíritu Santo la dirige. La Biblia es un simple libro que no tiene eh, ningún poder extra, a no ser que el Señor Jesucristo lo pesque y a través de su espíritu le dé vida. Y Dios le da vida. Es lo que hizo Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? El Antiguo Testamento y los mandamientos, él no vino y dijo, yo no vengo a desechar los mandamientos, sino que yo vengo a darle vida, a poner el sentido. No vengo a abrogar los mandamientos, sino a cumplirlos, a darle el verdadero sentido. Entonces, Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo digo, ¿qué es lo que significa eso? Que Jesús decía, ustedes han entendido esto así, pero no esto tiene este significado, y le da vida, ¿verdad? Cuando se enfrenta a la mezcla de la tradición de los judíos con la palabra de Dios, dice, son más fieles a la tradición que a la palabra. Hacían una mezcla, hacían una mezcla de una... Recuérdense cuando Jesús dice, ustedes son tan cínicos que cuando tienen que ayudar a sus padres con dinero, dicen, no, porque no tenemos, porque lo que tenemos para ayudar a nuestros padres es ofrenda. Dice, ustedes no pueden hacer las dos cosas. ¿Ah?
Y también cuando Jesús dice, vosotros, hipócritas, que diezmáis la menta, diezmáis todos los elementos, y sin embargo, no diezman lo que es la justicia, o sea, el amor, y una serie de cosas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo, ustedes pescaron el mandamiento lo hicieron como literal, pero no entendieron el fondo del propósito de Dios del mandamiento para cumplirlo. Solamente aplicaban la literalidad, no tenían ese tiempo de empezar a meditar en la palabra de Dios. Entonces cuando Pablo está hablando de la prohibición en el capítulo 9 de Corintios, dice no pondráis gozar al juez que cría. Entonces Pablo dice, ¿acaso Dios hace mandamientos para animales? No, pues no, Dios, los mandamientos no son, no he visto nunca un burro leyendo la palabra de Dios para decir, para leer esos mandamientos, ni un caballo, ni un animal leyendo. No, cuando dice no pondrás bozar al güey que trilla, es una analogía, dice, al obrero de Dios que trabaja en la obra de Dios, tú no le vas a poner a bozar, va a vivir del evangelio. Entonces está diciendo, está hablando de eso. Pablo dice, no vas a hacer eso. Entonces Pablo dice, esto apunta hacia la provisión, hacia los que trabajan en la obra de Dios. Entonces, así como lo hace con los diezmos de mala menta, y así como lo hace también con los padres que decís que no tenéis con qué ayudar a todos estos padres, están pasando necesidad, pues no, con lo que yo le pudiera ayudar es ofrenda a Dios, es corbán. Entonces, Jesucristo destruye todos esos argumentos que no tienen ni un sentido y le da un verdadero sentido a los mandamientos. De la misma manera, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la hace poderosa. La palabra de Dios o la Biblia o la Escritura no tienen ni un sentido ni tienen ni un poder en sí mismo si el Espíritu Santo no les da poder. El poder está en Dios, no en la Escritura. El mandamiento se vuelve poderoso cuando el Espíritu lo convierte en algo poderoso. Dependemos de Dios. Hay muchos políticos, hay mucha gente, escritores, hay mucha gente no creyente que usa los textos de la Biblia, pero esos textos no tienen poder porque no están acompañados del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos un panorama, hermano. Con esto terminamos acá nosotros, pero quería recordar el texto para que hagamos un pequeño cierre. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora al final? Estamos viendo esto. Dice, quiero leerle, todo eso vimos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Dice, lo vamos a leer de nuevo, como para terminar. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es una orden, tomad la armadura de Dios. Para que podáis resistir el día malo, el día donde Satanás va a venir a tirarnos dados de fuego, a poner en duda nuestra salvación, tiene que ver con estar parados nosotros. No un día malo no tiene que ver con que no hay escasez, estoy enfermo. No, eso no tiene que ver con eso. Porque dice Jesucristo es lapidario, es decir, tú puedes irte al infierno con todo tu cuerpo o ir con una mano menos. O sea, lo que menos me interesa es tu cuerpo. Quiero que tu alma se salve porque yo te voy a darte un cuerpo nuevo. Entonces, ¿dónde está la batalla espiritual? En mi interior. Dice, el día malo es cuando tenga la lucha contra el diablo, donde va a empezar a recordar tus pecados, donde va a querer herirte interiormente, donde va a mandar dados de fuego a poner en duda la palabra de Dios, para apartarte de Dios. Eso sí que afecta a tu salvación. Dice para que por existir el día malo. Ya tenemos que entender que el día malo tiene que ver con, con poner en duda la lucha contra Satanás en nuestros pensamientos y la duda de la palabra de Dios. Estad pues firmes, Señor, vuestro lomo con la verdad. Nosotros, para poder ser unos soldados eficientes, tenemos que tener la certeza que estamos en la verdad, que nuestra causa es justa y que somos, si no tiene esa causa justa, no puede. Entonces, me ciño de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy en Jesucristo y eso no lo cambia nadie. Y dice, vestido con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Lo que tapa mi pecho y mi espalda. ¿Y cuál es la idea? De evitar poner mi corazón. ¿Por qué? Porque el diablo viene a recordar los pecados pasados. Cuando te pasa algo, tú dices, esto me está pasando porque pequé. No, Dios te perdonó, la justicia de Dios es la que se impone en ti. Dios te ha hecho justo por su justicia. Entonces, ponte esa justicia de Dios, que es la palabra, Dios te perdonó, eres justificados por la fe. Y dice, y calzados los pies con el resto del Evangelio. Nosotros vamos a llegar el Evangelio de la paz, que es la paz interior que da a cada persona. Y eso todo tomar la escuela de la fe. La escuela de la fe es que donde tenemos los datos del mañana. La escuela de fe, con la fe, nosotros apagamos la duda, cortamos la duda, ¿verdad? Esos son los dados de fuego medio, van a tirar palabras para poner en duda la palabra de Dios. Tomamos la salvación, cubrimos nuestros pensamientos de cualquier cosa contraria a Dios
y usamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para destruir las mentiras del diablo. Mi querido hermano, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes sobre la armadura de Dios, y me siento muy motivado. Recuérdense que esto tiene que ver con mi vida, cómo yo me presento, no cómo yo me relaciono.